consulta la próxima, si yo o alguno de mis compañeros no les puede resolver algo en el momento porque no sabemos todo, nos lo preguntan la próxima, se los averiguamos, queremos que haya diálogo acá. Me aburro si me siento sola, así que me pueden hablar o chatear si quieren, tengo el chat abierto acá, así que chateemos, hablemos. Por ahora, bien, ¿cómo va la cursada? ¿Tranqui? Bueno, si no quieren venir a la clase, chicos, me voy a hacer otra cosa. ¿Alguno conectado? Sí, Sí, profe. ¡Ay, Perdón. Sí, hay vida, hay vida. Sí. grande! Vamos, Joel, vamos, Agus, haciéndome el aguante. Aparentemente le estoy dando clase a ustedes dos nada más, pero buenísimo, se las voy a dar con toda la amor del mundo. Sí, Bueno. profe, perdón. No, por favor. Ya sé que se están sacando la gaña, qué bien que viene no prender la computadora, ¿no? Qué bien, despertándose de la siesta. Acá Fede, bien, muy bien, Fede, buenas. Bueno, despertemos, háganse el mate, prepárense, ustedes que pueden. A mí no me da para estar tomando mate en sus caras, pero cuando termine la clase lo voy a hacer, créanme. Así que vamos con todo. Bueno, a ver cuántos somos. Paren un cachito. 57, bueno. No, 58, seguro van a ser más, no importa. Arrancamos. Así no está. Buenas tardes, profe, me dice María Fernanda. Buenas tardes. Arrancamos, chicos. Hoy vamos a hablar, primero todo lo que voy a hablar hoy les voy a mencionar muchos artículos, son del Código Civil y Comercial de la Nación. Ya ustedes no sé si saben, todavía yo no les subí el programa, pero prometo que lo voy a subir a la plataforma entre hoy y mañana, voy a estar subiendo el programa para que ustedes tengan bien los temas. Pero bueno, la primera parte damos más que nada derecho general, hablamos a ver, denme un segundo, hablamos toda la parte general, más que nada código civil y comercial, y después empezamos con temas más específicos de sociedades y demás, y por ahí ya tratamos otras leyes. Pero en principio todos los que yo les menciono es código civil y comercial, ¿sí? Buenas Elías, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de hechos y actos jurídicos. Yo quisiera hacer una ¿Sí? consulta. Buenas tardes. A ver, ¿quién? Con respecto, Fernanda, Fernanda, sí. con respecto a los códigos que nos van dictando, ¿sí? Cuando nos dictan ciertos códigos, o sea, bueno, yo me hago un resumen y me bajo todos los códigos que dictaron. Y específicamente son esos, ¿verdad? No es que tenemos que buscar nosotros más, sino que ustedes a medida que nos van dando las clases nos van dictando los códigos a los que nosotros tenemos que poner más énfasis. En principio voy a aclarar, el único código que vamos a usar es Perdón, el código código civil. no, artículos, quise decir artículos. Ah, sí, artículos sí, bueno, yo siempre recomiendo la compra del código, pero entiendo que por ahí ustedes no lo necesitan ni lo quieren, se dedican a otra cosa, con lo cual yo no los voy a obligar. Está Infoleg, es una página hermosa donde tenés todas las leyes, todos los códigos, todo ahí, y se descargan los artículos. La realidad es que nosotros le damos artículos como guía, o sea, normalmente el código, nuestro nuevo código principalmente, está bien diferenciado. Entonces, si yo les hablo, hoy les voy a hablar de hechos jurídicos, no se queden con el artículo que yo les menciono nada más, sino, bueno, amplíen con los otros artículos que para eso están. Es ir leyendo por sección. Si no les vamos, en el programa ustedes tienen todos los temas que hay, todos pueden entrar, lo normal es que les tomemos más o menos los temas que les damos, que son los que nosotros consideramos que son los más importantes, que queremos que ustedes sepan. Con esto quiero decir, no te quedes solamente con el artículo que te di. Listo, claro, Si quería querés saber leer eso. el de abajo, léelo también, si tenés tiempo. Copate. No, pero por eso, porque estaba haciendo un resumen de la clase Sí. y a medida que iba haciendo Bien. el resumen, solamente incluía los artículos que iban nombrando. Por supuesto que ponía un título, Sí. pero sí me quedaba y frenaba ahí solamente con los Bueno, sí, artículos siempre que iban tratamos dando. de dar lo que a nuestra vista es los temas centrales, son lineamientos las clases, ¿no? Si yo vengo y les leo el código y nada más, ¿a qué vinieron? Ustedes saben leer todos, así que no me necesitarían para eso. Les sirve como guía la clase, les sirve para orientarlos por dónde ir y después lean los artículos lo más que puedan. A veces si tienen acceso a un código comentado, suma.
Pero bueno, tranquis. Yo por lo menos mi metodología tomo respecto a los temas que doy, no me gusta irme mucho, si bien en el programa está todo, no les puedo decir, no les voy a tomar otra cosa, pero bueno, tratamos de seguir los lineamientos de la clase. Bien, muchas gracias. No, por nada. Bueno, igual apoyo mucho fuerte esa actitud de estar haciendo resúmenes, me encanta. Bueno, vamos a hablar hoy de hechos y actos jurídicos. Ese es nuestro tema central del día. Primero, es todo Código Civil y Comercial, los artículos que les vaya mencionando. Lo primero que vamos a hablar es, ¿qué son los hechos? Bueno, definición de diccionario, ¿no? Un hecho que es un acontecimiento que puede provenir de la naturaleza, que puede provenir del hombre. Eso es un hecho, simplemente un hecho. Ahora, ¿en qué se diferencia cuando yo digo hecho jurídico? El hecho jurídico está previsto en el artículo 257 del Código, 257. Yo me voy a abrir el chat acá, paren, por las dudas de que metamos algo. 257. Lo que les dice ese artículo es que el hecho jurídico es este acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación, extinción de una relación jurídica, bla, bla, algo así dice, ¿no? El artículo, más o menos, se lo estoy diciendo. ¿Qué pasa entonces? Cuando hay un hecho jurídico es cuando hay un hecho, como veníamos diciendo, en el cual la ley le otorga un efecto jurídico. ¿Sí? El hecho jurídico es aquel al cual la ley le determina un efecto. Esto significa que un hecho jurídico incluso podría ser involuntario, porque no es que la parte está buscando un efecto, sino que la ley le otorga un efecto. Ahora lo vamos a ver mejor. En principio, por ejemplo, nosotros podemos decir que un hecho puede ser, ¿qué les dije yo al principio? Puede provenir de la naturaleza o del hombre, ¿no? Un hecho puede ser humano o natural. Yo les doy un ejemplo de un hecho natural que provoca un efecto jurídico. Supongamos que cae un granizo sobre una cosecha que está asegurada, ¿no? Una cosecha asegurada, si es una cosecha común, bueno, vale, es una cosecha que estaba asegurada. En este caso hay un efecto jurídico, ¿sí? Pero el hecho no es voluntario, no es que alguien dijo, uy, voy a hacer que caiga granizo, voy a hacer la danza del granizo, así tenemos hecho suceso, me dice Lin, Yuwen Lin. Sí, el hecho es un acontecimiento, un suceso, sí. Entonces, en este caso, donde es un hecho natural, que es un granizo que nadie buscó, pero la ley le otorga un efecto, que es hacer efectivo, digamos, este seguro, ¿sí? Hay un efecto jurídico ahí, ¿se entiende? Por otro lado, también pueden ser voluntarios o involuntarios estos hechos. También pueden ser lícitos o ilícitos, que generen un efecto jurídico. Y por último, el artículo 258, el siguiente artículo, les habla de los simples actos lícitos. El simple acto lícito, lo que nos dice el artículo es que si bien la parte no persigue una finalidad jurídica, la ley se la puede asignar. A ver, lo que dice el artículo es una acción voluntaria no prohibida por la ley de la que surge una adquisición, modificación, extinción, bla, bla, de relaciones jurídicas. Por ejemplo, yo me voy de pesca, supongamos. Esto es un simple acto lícito voluntario, no prohibido por la ley, nadie me prohíbe ir de pesca. Yo no tengo la finalidad por ahí de adquirir pescados, no lo hago por eso, sino que lo hago por puro placer, pero cuando saco el pez y me lo llevo, tengo el dominio de ese pez, que es algo que se me otorga, digamos, naturalmente. A eso se refiere, no es que fuera mi objetivo, no es que yo voy a hacer un contrato ni nada, que es como donde hay una verdadera voluntad de buscar un efecto jurídico, sino que simplemente ocurre. Eso es lo que les dice el artículo 258. Pero bueno. El tema es, porque parecen similares, si yo digo hechos y actos jurídicos, y no son lo mismo para nada. ¿Qué es el acto jurídico entonces? Como para que empecemos a diferenciar.
El acto jurídico está en el artículo 259, en el que sigue, y les dice que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Eso les dice el artículo. ¿Qué es lo primero que notan de diferente? ¿Ven la diferencia? Yo les dije que el 257 le decía que era un acontecimiento conforme el ordenamiento produce nacimiento, etc. Y acá les digo acto voluntario lícito con el fin inmediato de adquisición, pipi. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia del acto con el hecho jurídico? Sí, que ya aclara que es una acción voluntaria. Voluntaria, Exacto. lícita. Eso es una de las cosas, es verdad, es una de las diferencias. Y una Pero muy... A ver. que además existe el fin explícito de modificar eso, digamos. Exactamente. Acá la norma les dice, tiene por fin inmediato esta adquisición, el fin inmediato. O sea, yo hago este acto para tener este resultado jurídico, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre hechos y actos jurídicos. Atención, porque estas son preguntas de examen. Yo cuando les digo, chicos, esto es re importante, ustedes anoten. A ver, apiólense. Esto es importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hechos y actos? Bueno, sí, por un lado está lo que decía nuestra compañera acá, de que habla de que es voluntario ilícito, que los hechos no dice que fuera voluntario, podría no ser voluntario. Pero aparte les dice que tiene un fin inmediato de generar esta adquisición, modificación, extinción, ¿sí? Sí, Ariadna, sí puedo repetir, es el 259. Voy en orden, yo trato de ir en orden, chicos, para que no se me pierdan. 257, 58, 59 vimos hasta ahora. Y ahora, siguiendo con el orden, vamos a hablar de esto. A ver, esperen que tengo que admitir a gente de la sala de espera. No sé por qué me pone como que los manda a sala de espera, porque después se entran, pero bueno, de nada. Siguiendo con esto, ¿qué les digo? El acto jurídico es voluntario, lícito, fin inmediato. ¿Qué significa que sea voluntario? Me gustaría que antes de seguir avanzando revisemos qué es el acto voluntario. Porque acá es donde se hacen lío a veces y me empiezan a mezclar el acto jurídico, el acto voluntario, el acto de... y se me hace una ensalada de fruta, entonces seamos metódicos. ¿Qué es el acto voluntario? Es súper importante para el derecho definir que un acto sea voluntario, porque como uno de los requisitos que expresamente nos dice el artículo que para que un acto sea jurídico tiene que ser voluntario, si falta algún elemento de la voluntad y no es voluntario, puede hacer caer un acto jurídico. Y se los voy a poner en palabras más fáciles, porque por ahí dicen que es un acto jurídico, puede ser un contrato, supongamos. Entonces, si yo demuestro que no hubo voluntad, ese contrato va a caer. Entonces, ¿qué es un acto voluntario? El artículo 260 se los define. Cuando Siguiente. se ejecutan con libertad, ¿no es? Cuando se ejecutan con Faltan libertad. dos. Libertad y ¿qué más? Son tres cosas. Discernimiento. Intención, voluntad, Exacto. libertad, discernimiento y la intención. Muy bien. Espero que no lo estés leyendo. No. Yo confío, digo que es de memoria lo tuyo. Sí, me falla, pero era de memoria. Bien, Diego. Vamos todavía. Sí, es así. Como nos dice Diego, impecablemente, el acto voluntario es aquel que se ejecuta con discernimiento, intención y libertad. Y faltó una cosita, que se manifiesta por un hecho exterior, dice el artículo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Hay elementos en este artículo, elementos internos y externos de la voluntad, ¿no? Vamos a entrar un poquito. Los elementos internos de la voluntad son discernimiento, intención y libertad. Internos porque están dentro de la persona estos. O sea, ¿alguien me puede dibujar un discernimiento? ¿Alguien me muestra cómo es un discernimiento? No, es como la dignidad. Eso lo podemos dibujar, para los que miran Los Simpsons, las podemos dibujar. Bueno, entonces, ¿qué es el discernimiento? Perdón, ¿podrías repetir los elementos internos cuáles son, por favor? Discernimiento, intención y libertad.
los que te menciona el artículo. Y pregunta, ¿cuál es el número del artículo? 260. Perfecto, gracias. Por ahora seguimos en orden, ¿eh? Por ahora voy uno tras otro, como para que no se me pierdan. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué les parece? Sí, de diccionario, definición de diccionario es esto. Es como Podemos... optar entre alternativas, es que elegir lo lícito, será, no sé. Tener la capacidad de discernir en algo Sí. lícito o ilícito, no sé. Bueno, sí, yo no ¿No? metería el término lícito o ilícito todavía porque puede referirse a otra cosa, pero sí me interesa esta facultad de valorar, ¿no? Un acto. Está bueno, podemos definirlo entonces. Tiene que ver con el acuerdo. ¿Cómo? Con el acuerdo, tiene que ver con el acuerdo, por ejemplo, si hay dos partes, también que las dos partes disciernan en hacer determinado acto. Tiene que ver y no, porque acá estamos hablando de una persona, estamos hablando del acto voluntario, es de uno propio. Acá Gus me dice cuestionar y diferenciar. Igual entiendo lo que vas y sí, como que discernís, sí, lo bueno de lo malo, vieron como decimos el bien, la persona que no puede diferenciar del bien y del mal, hay de esas y son peligrosas. Así que acá, como dice Agus, también diferenciar, cuestionar, sí. Es esta como madurez intelectual para razonar. Mira, justo, me sacaste la palabra de la boca, madurez. Para valorar, para razonar y para valorar un acto y las consecuencias de ese acto. Ese es el discernimiento. Hay personas que no tienen discernimiento. Y no me refiero a todas las personas que ustedes estarán pensando en este momento de no razona nada. Según todos tenemos algún amigo, familiar, pariente que no razona. No hablo de eso. Me refiero a... Menores. A personas incapaces. Exacto, los que tienen la capacidad limitada. Por ejemplo, el artículo siguiente, el 261, le habla de los menores de edad, por ejemplo. O de la persona privada de la razón, por ejemplo. Estas personas que ven limitada su capacidad, y ustedes ya vieron los atributos de la persona, o sea que saben de lo que hablo, carecen de discernimiento. Entonces, por más de que el menor de edad que está firmando un contrato se lo vea muy maduro y muy seguro de lo que está haciendo, para la ley presumimos que esta persona, no tiene el discernimiento, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ese no sería un acto voluntario, por tanto no sería un acto jurídico, ¿sí? Lucas me dice, ¿tiene que ver con la capacidad de ejercicio? No, porque las excepciones no podría ser un acto jurídico, pero eso tiene que ver con otra cosa. A veces sí, tiene la capacidad, por ejemplo, la persona privada de la razón tiene una incapacidad de ejercicio, pero lo que en definitiva decimos es que no tiene el discernimiento, por eso los artículos, el 261 te habla específicamente de estos dos casos, te habla de estos dos casos específicos. En estos casos, más allá de que pueda o no pueda ejercer su derecho, lo que yo te digo es, no tiene la capacidad de razonar. No tiene esta madurez intelectual de la que venimos hablando. Profe, perdón. Sí. O sea, es como caso del loco. El privado de la razón es que sí, no le vamos a decir loco acá, pobre hombre. O sea, hay una palabra científica, pero no me ocurre. No, o sea, antes se hablaba de insanía, ahora se habla de disminución de la capacidad, porque somos un poco más prolijos. Lo importante es la persona privada de la razón, vamos a decirle así. Después tenemos este era el discernimiento. Después tenemos la intención. ¿Qué es la intención? A ver, chicos. Es fácil, chicos. Tiren. Yo los mantengo despiertos así. Que no es obligado. No, ese me va más para la libertad. Me gusta más para la libertad. Querer hacer algo. Bien, sí, el objetivo, el querer hacer algo, me gusta. Las ganas, me dice Fede, ahí está. Hacerlo queriendo, dice Fiore. Sí, no, claro, porque el chavo te lo hacía queriendo. ¿Qué? Sí, puede que sea, o sea, hacerlo de forma consciente. También, me gusta. Bueno, entonces la intención, todo lo que van diciendo, la voluntad. Bueno, sí, lo que pasa que, Jean, si decimos la voluntad, lo mezclamos, porque estamos hablando del acto voluntario, entonces yo prefiero no hacerles ensalada de fruta porque los conozco. Después cuando estudian solo me hacen lío.
El propósito, me gusta, ahí está. Bueno, estas palabras están buenas. La intención es el propósito, ¿no? Las ganas, el por qué lo hacemos, por qué hacemos esto, cuál es el propósito de este acto jurídico. Tiene que haber un propósito, tiene que haber una intención, a eso va. Si no la hay, el acto no es voluntario, ¿sí? Lo que hay entonces se corresponde, digamos, lo que entiendo con lo que hago, lo entendido, lo que yo quería hacer en mi cabeza con lo que finalmente hago en el acto, ¿sí? Hay una correlación. Esa es la intención. La intención también se puede ver viciada. Y ahí vamos a entrar en un tema que ahora, a continuación, voy a entrar en esto, que son los vicios. El acto voluntario puede verse afectado por vicios. Y estos vicios hacen que ese acto no sea voluntario. La intención se puede ver viciada por dos vicios, valga la redundancia, que son el error y el dolo, que ahora los vemos. Pero tengan esto en cuenta. El último elemento que les dije, discernimiento, intención y libertad. ¿Qué es la libertad? Ay, ahí se ponen filosóficos todos ahora, ¿eh? A ver, quiero una respuesta filosófica de qué es la libertad. Capacidad de elegir. Muy bien, me gusta, sí. Facultad para elegir, cortito y al pie me la tiro. Sí, es esta posibilidad de elegir, esta facultad para elegir sin coacción externa, ¿sí? Vamos a decir esto. Eso es la libertad. Y también puede verse viciada. Autonomía de hacer, me gusta, mirá, estuviste como jurídica. Sí, sí. Todo eso, ¿qué vicio afecta a la libertad? El vicio que se llama violencia. Hay un vicio, que es el vicio de violencia, que afecta directamente a la libertad. Y ahora lo vemos. Vamos, Lucy. Lucy. Chicos, no entiendo el chat así. Por favor. Esos son los elementos internos. ¿Estamos? ¿Toda la misma página? ¿Se acuerdan que les dije que había un elemento externo? Que el artículo les dice que se manifiesta por un hecho exterior. Esto es, el hecho exterior justamente es lo que conocemos como la manifestación de la voluntad, ¿sí? El artículo siguiente, el 262, les habla de las formas de exteriorización, justamente. Esto rápidamente lo que les dice que el acto voluntario se puede manifestar oralmente, por escrito, por signos inequívocos, por un hecho material, ¿sí? Oral, escrito, no tengo que explicar mucho. Por signos inequívocos, se me ocurre pensar, por ejemplo, estamos en una reunión de consorcio, mira que ahora me estaban linchando la gente del consorcio con problemas consorciales, me viene la reunión de consorcio a la mente, y estamos en una reunión y viene un momento de la votación y yo hago esto. ¿Se entiende, no? Lo que quiero hacer, ¿se entiende que estoy manifestando mi voluntad? O en la subasta y levanto la paletita, como en las películas, de esa no participé nunca, pero se lo ve divertido lo de las paletitas. Bueno, eso es una manifestación de la voluntad por signos inequívocos, ese es un hecho exterior. Después cuando habla de por la ejecución de un hecho material, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar de, no sé, me paro frente a una máquina expendedora, meto el billete, aprieto el botoncito, saco la gaseosa. Estoy manifestando mi voluntad de efectuar una compra, que también es un acto jurídico, ¿sí? Con una máquina expendedora. Pero digamos, no es que le dije, no me paro delante de la máquina y le digo, mira, te voy a sacar una coca. Ocurre, simplemente ocurre. Ejecuto un hecho material. Respecto de esto de la manifestación de la voluntad, los siguientes artículos le habla de otras cosas, les habla de la declaración tácita, cuando la voluntad se puede inferir, y les habla del silencio, el 263. Este me copa porque el silencio, vieron que normalmente todos decimos la frase, el que calla otorga. Bueno, no. En el derecho, no. ¿Por qué? Porque el artículo 263 lo que les dice es que el silencio no es considerado una manifestación de voluntad, ¿sí? En principio. Excepto, porque en el derecho siempre tenemos un excepto, un algo, excepto que haya un deber de expedirse. Esto quiere decir, por ejemplo, yo les cuento, yo trabajo en un juzgado, ¿no?
Y nosotros a veces citamos a alguna parte a reconocer un instrumento, una firma, supongamos, ¿no? Y le decimos que lo estamos citando bajo apercibimiento de tener por reconocida la firma. Si en ese momento esa persona no viene a decir algo, ese silencio sí se interpreta como una manifestación de voluntad. La tengo por reconocida porque vos te callaste. Pero en líneas generales no es una manifestación de voluntad el silencio, ¿eh? A diferencia de la vida misma, donde sí manifestamos voluntad por silencios. Esto es en cuanto entonces a los actos voluntarios. ¿Quedó claro? Voy a asumir que sí. Escuché en el viento un sí lejano, sí, profe, estoy encantado. Bueno, chicos. No es una tranqui. manifestación de voluntad. No. Me gusta que ya puedan relacionar los temas. Ya podemos hacer chistes de derecho, me gusta. Bueno, yo voy a entender que sí. Y voy a seguir avanzando, porque los intimo a que hablen. Entonces, para no perder el hilo de los actos voluntarios, voy a hablarles de los vicios del acto voluntario. Y lo voy a hablar ahora porque después les voy a dar de otros vicios, de otra cosa, y es donde no quiero que me hagan ensalada de fruta. Vicios del acto voluntario. ¿Se acuerdan? Les acabo de decir que habían 3 vicios: error, dolo, violencia. ¿Sí? Empezamos por el error. Del error, ¿qué puedo decirles? El error afecta a la intención, ya se los dije, esto. El artículo les habla desde el artículo 265 hasta el 270, creo, son como 5 artículos. Si mal no recuerdo, les habla del error de hecho. ¿Por qué? Existe el error de hecho y de derecho, ¿no? El error de hecho, que es el que van a estudiar, del que les habla, genera la nulidad del acto. ¿Por qué? Porque si hay un error, un error, se vio viciada mi intención, con lo cual mi acto no fue voluntario en verdad, con lo cual no hay acto jurídico. ¿Siguen cómo es la cadenita de eventos? Esto es importante que tengan claro, cómo todo nos lleva a la definición de acto jurídico que les di yo, de que es un acto voluntario ilícito. ¿Profe? ¿Cómo? Disculpa, tengo una pregunta. ¿En qué artículo se encontraba esto? 260. No, 265, perdón, no, 260 es voluntario, 265. Ok, gracias. La del error, de nada. ¿Consulta? ¿Podrías darme sí, un ejemplo del vicio del error en este caso? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la realidad? Mira, un error es un falso conocimiento, un desconocimiento del contenido del acto, ¿no? Del contenido, o de cómo se interpreta, o de la existencia del acto, digamos, eso sería un error. Si yo pienso que estoy contratando respecto, a ver, no sé, estoy pensando, no se me ocurre un ejemplo ahora, porque es un error propio, digamos, un desconocimiento mío, de que yo pienso de que, no sé, que una máquina sirve para una cosa, pero en realidad no servía para eso, supongamos. Entonces, yo compro una determinada maquinaria porque entiendo que sirve para X y en realidad no servía para esto. ¿Se entiende? No quiere decir que en todos los casos todos los contratos van a caer porque yo digo, ¡oh, soy un tonto! Se va a ver en la situación. Pero eso sería de hecho. Lo que yo les quiero decir es que la diferencia es sí, por ahora sí, Fede. La diferencia con el... Perdón. En el caso de ponerle que haya un contrato y ponen mal, no sé, la dirección o algún dato administrativo, ¿eso también se considera error o no? Nada que ver. No, eso es una cuestión de forma. Es una cuestión de forma del contrato. Que se verá cómo se puede enmendar o no el tipo de contrato, pero no, eso es un error de forma. Ahora vamos a ver la forma. Y en la próxima clase que tienen conmigo, me parece, vamos a ver contratos, o sea que eso se va a aclarar. Lo que yo les decía, la diferencia del error de hecho con el de derecho. El error de hecho, los invito a que lean los artículos que les cité, son poquitos, pero el error de derecho sería este falso conocimiento, ¿no? Sobre la existencia, sobre el contenido, sobre la interpretación de una norma jurídica, por eso se dice de derecho. ¿Qué pasa con el error de derecho? Nosotros decimos
que es inexcusable. O sea, ustedes no pueden decir que firman un contrato y después pedir la nulidad porque, ay, yo no sabía que no se podía contratar respecto de esto, yo no sabía que el artículo decía tal cosa, ay, no entendí, yo cuando decía que el artículo de esto, yo entendí otra cosa. No, eso no. ¿Por qué? Porque hay un principio que nos dice que la ley se presume conocida, ¿sí? Es como que ustedes salgan a matar y después me dicen, ah, pero yo no sabía que no se podía matar. ¿Cómo? Nadie me dijo, no leí ese artículo. O sea, la ley se presume conocida por todos. Por eso se dice que el error de derecho es inexcusable. Y cuando ustedes lean los artículos que les cité, el código les habla del error de hecho todo el tiempo, porque es el que vale acá. Pero sigamos avanzando porque nos quedan muchos temas. El siguiente vicio es el dolo. El dolo, y acá me interesa un poco lo que decía Fede, de si era propio el error, porque el dolo nosotros a veces decimos que es el error provocado por otro, claramente, ¿no? Una acción dolosa, ustedes no sé si escucharon hablar incluso de delito culposo y doloso. En el dolo siempre hay una intención, ¿sí? Entonces, una acción dolosa sería, lo que les dice el artículo 271, es que es la aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, etcétera, etcétera. Les dice otras cosas más el artículo. Pero lo que queda claro... Bueno, sí, dolo eventual también es otro, eso ya es otra cosa más específica de derecho penal. Pero el dolo es el engaño, ¿o no? El dolo, lo que la intención de hacer algo. Perdón, la particularidad es la intencionalidad. ¿Qué decías, Diego? No, la intención de hacer algo. Claro. Hacer firmar a una persona algo, a alguien, por ejemplo, hacer firmar un contrato a alguien mintiéndole, es con dolo, por ejemplo. Bueno, claro, eso es una acción dolosa. O si yo, cuando hablamos de un homicidio doloso, un tema que nada que ver con nosotros, pero bueno, es porque fui y lo maté porque me pintó, o sea, fui y lo maté. O sea, distinto es el homicidio culposo, cuando voy con el auto, atropello a alguien sin querer. No quise matar, lo maté, pero no quise. Pero si yo agarro un arma, voy y mato a alguien, se dice que es doloso. ¿Por qué? Porque el dolo es la intención, ¿sí? Hay una intención de generar este daño. Acá, cuando hablamos del dolo, es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Aserción de lo falso. Afirmo algo que yo sé que es falso y te lo digo. Les miento, básicamente. Disimulación de lo verdadero. Oculto algo que yo sé cuál es la verdad, pero no, si no me acuerdo no pasó, como dice la canción, y no lo digo. ¿Ven que hay una intención dolosa de generar daño ahí? De provocar el error en el otro. Me decían algo, ¿no? ¿Y el silencio? Bueno, si estás disimulando lo verdadero con el silencio, sí, puede haber... Eso, ¿sabes qué es? Callarme, lo que se llama, en realidad, me callo. ¿saben lo que se llama eso? Omisión dolosa. Eso es otro tipo que es la omisión dolosa. Omito dar una información relevante, importante para el acto jurídico, dolosamente, con la intención de hacer caer en el error al otro. Por eso le decimos error provocado. Por ejemplo, si yo les voy a vender un cuadro y les digo, este cuadro es un Monet, y ustedes saben lo que vale un Monet, ¿no? Tienen una noción, fortuna. Entonces ustedes me pagan una fortuna por el cuadro que resulta que lo había pintado el fin de yo. Que no digo que sea mal artista, pero no llegué al nivel de Monet todavía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay un error, ¿ven el error acá de la persona que compró pensando que compraba un Monet, pero el error fue provocado porque otro me dijo. Entonces no entra dentro del vicio error, sino que entra dentro del vicio dolo. Pero también afecta la intención. ¿Se entiende? El dolo, siguiendo con nuestro amigo dolo, tiene distintas clasificaciones. Se dice que puede ser, esto brevemente, para abundar sobre dolo, puede ser directo o indirecto, dependiendo de si lo provoca
una de las partes del acto o un tercero ajeno a este acto, a este contrato, lo que fuera que estamos celebrando. Y después se dice que puede ser esencial o incidental. Esto surge de las mismas normas del código. El esencial es que es el que determina el consentimiento de la víctima, con lo cual se puede anular, por ejemplo, el monet. O incidental, que no es determinante del consentimiento, no invalida ese negocio que hicimos, pero puede generar daños y perjuicios. ¿Sí? Como que no es tan importante el objeto. Pero bueno, eso léanlo en el código porque surge, como para que tengan un panorama más amplio. Vamos a hablar del último vicio del acto voluntario, que es la violencia. ¿A qué dijimos que afectaba? A nuestra medida la libertad, decís Alicas. Está en el artículo 276. Si se pone muy pava la clase, ustedes me avisan, ¿eh? Yo trato de hacerla un poco más dinámica. Lo que pasa es que en vivo es otra cosa. Yo hago chistes en vivo y los veo reírse acá, por ahí me están mirando así como diciendo, No, esta profe, mujer. no, nada que ver. No, Por en serio. favor. Gracias, Mari. Y si, no sé si te dicen Mari, Fer, Fernanda, díganme esas cosas también, chicos, que no quiero llamarlos. Fer. Fer, dale, Fer. Violencia, 276. La violencia, lo que decimos que es la fuerza irresistible o las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave, ¿no? Más o menos. Creo que dice algo así el artículo. Bueno, ¿qué pasa? Afecta la libertad, claramente. Sí, la violencia como se surge de este artículo puede ser violencia física o puede ser coerción, intimidación, puede ser violencia psicológica. No necesariamente me tienen que estar golpeando para que yo considere que hay violencia, pero esto ya lo sabemos todos, ¿no? Bueno, el artículo prevé las dos cosas, o que haya una violencia, una fuerza irresistible, una violencia física, o que haya amenazas, que sería una coerción e intimidación. El tema es para determinar la veracidad o la importancia de esta violencia. Bueno, eso lo tendrá que determinar el juez y se van a tomar en cuenta las circunstancias que rodean al hecho, la relevancia de las amenazas se va a juzgar también teniendo en cuenta al amenazado, ¿no? Al violentado acá. Así, por decirles un ejemplo. Si yo le digo yo estoy con una amiga y le digo, ¡ay! Nena, si no te compras esa moto, te mato. ¿Alguno de ustedes piensa que yo la voy a matar de verdad si no se compra la moto? A mí me parece que no. No me podría ella alegar después de que compró la moto porque yo ejercí violencia sobre ella, sería un montón. Distinto es que esta chica esté con unos señores rozando los mafiosos que le pongan un arma en la cabeza y le digan comprar la moto. Bueno, a mí me parece que ya ese acto está viciado de violencia. Caso de secuestro, y sí, Juven. Sí, si te secuestran y te obligan a generar, no el secuestro en sí, sino que te obliguen a formalizar un acto jurídico, es claro que se vio viciada tu voluntad, específicamente el elemento de la libertad. ¿Se entiende? Sí, o sea, el caso de secuestro, o sea, llamar a teléfono a tu padre para que entregue dinero, eso. Bueno, no, pero para eso nosotros dijimos que el acto jurídico era un acto voluntario lícito. Si empezamos a decir que es lícito secuestrar a alguien, peligroso. Si yo les digo eso, ya después salen todos a secuestrar gente. No, eso ya es un delito, o sea, es otra cosa. Pero digamos, bueno, que sí, me secuestran o me dicen, no salís de esta casa hasta que me firmes esta donación. O me secuestran y me dicen, firmaste contrato. Si no, no te dejo ir. Bueno, claramente hay una violencia ahí. Bueno, entonces, estos vicios de los que hablé, lo que generan es la nulidad relativa de este acto. Ahora vamos a ver nulidad más específicamente. Pero genera la nulidad del acto. ¿Por qué?
porque el acto jurídico es un acto voluntario lícito. Si se ve viciada la voluntad, no es más voluntario. ¿Sí? Esto, definición como un pajarito les voy a hacer en la cabeza para que se la aprendan, porque no me interesa que se sepan los artículos de memoria, pero hay algunas cositas que sepan. Bueno, ¿quedó claro acto voluntario? Profe, tengo una duda. Sí. Si en el toro esencial, o sea, por ejemplo, dos personas pelean por una causa, pero uno se mataron a otro, pero la verdad no quiere matar, pero ya se mató, otra persona ya murió. ¿Eso toro esencial? No. Primero, yo no entraría en estos temas, porque esto es derecho penal, nada tiene que ver con nosotros. Nosotros no vamos a matar a nadie en esta cruzada, salvo el día del examen. No vamos a matar a nadie acá. Si obviamente hubo una intención de matar, es un homicidio doloso. Si no hubo intención, es culposo. Después hay otras figuras en derecho penal que yo no les puedo ampliar muchísimo, yo no soy penalista. Existe el dolo eventual, donde hay una posibilidad de que se genere ese daño, entonces se tiene en cuenta, es un intermedio entre el dolo y la culpa, digamos, pero no, ni entremos ahí. Primero, que yo les puedo dar algunas ideas, pero muy vagas, porque yo no me dedico al derecho penal. Y segundo, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Así que, ¿quedó claro lo demás de actos voluntarios? Sí, profe, gracias. Yo quería hacer una consulta respecto al dolo también, que dijiste que puede ir entre esencial o incidental. En el caso de incidental mencionaste que el negocio no se invalidaría, pero genera un daño. Y dijimos que todos los vicios eliminarían, por ejemplo, el contrato. En este caso, ¿el contrato también quedaría eliminado, por ejemplo? ¿O se repararían los daños? No invalida el negocio. El contrato no sería inválido. Sí, lo que te da la posibilidad, el código mismo te da la posibilidad de que se generen daños y perjuicios, con lo cual vos podrías reclamar, si bien vas a mantener ese contrato vivo, podrías reclamar daño porque se vio viciada tu intención, digamos, no en lo principal, pero en alguna cuestión accesoria, ¿no? A eso se refiere. Eso el mismo artículo te habilita a reclamar daños. Está claro que cuando hablamos de reclamar daños, ir ante la justicia y hacer un juicio de daños y perjuicios, ¿no? Perdón, una duda. A ver. ¿El error se subdivide en error de hecho y error de derecho, dijo? Sí. Lo que pasa es que lo que yo les dije, que el error del que estamos hablando es de hecho, porque en realidad estaba haciendo la diferencia para que sepan, el error de derecho es inexcusable, la ley se presume conocida, o sea, yo no pretendo que vos leas todo el código, pero se supone que sabés las normas, se publican. Claro. Esto es una ficción, ¿no? Un poco, pues ustedes piensan, todo lo que las leyes, no sé si lo saben, se publican en el boletín oficial, ¿no? Cuando hay una novedad, se publica en el boletín oficial. ¿Cuántos de ustedes leen el boletín oficial? Me imaginé. Yo tampoco. O sea, nadie lo lee. No, realmente no es una cosa, pero bueno, se supone que todo lo que salió en el boletín oficial tenés acceso, deberías saberlo. Bueno, sigamos avanzando, chicos, que quedan unos cuantos temas. Volvemos a los actos jurídicos. Ahora que entendimos profundamente qué son los actos voluntarios, somos unos expertos en actos voluntarios, vamos a hablar de los actos jurídicos de vuelta. Dijimos que eran los actos voluntarios, lícitos, que tenían por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas, creo que dice, o algo así. Entonces, recuerden, lo importante es que tienen un efecto jurídico que busca de manera inmediata, que se busca, que esta finalidad es querida por el autor del acto, ¿no? Por quien lo hace, y que esto lo diferencia también del simple acto lícito que ya vimos. Después, que sea voluntario significa que tiene que tener discernimiento de libertad, y en cuanto a lo que sea lícito, el ilícito, que un poco hablamos de algunos ilícitos ya, no es un acto jurídico. ¿Por qué? Primero porque la norma les está diciendo que tiene que ser lícito. O sea que si es un ilícito, no es un acto jurídico. Ahora ustedes me dirán, ¿el acto ilícito tiene efectos jurídicos o no?
Si yo hago un ilícito, ¿hay efectos jurídicos o no? A ver. ¿Cómo? Depende si te agarran o no. Bien, John. Acá nuestro amigo John nos está iluminando. Y tiene razón. Si nos agarran, nuestro ilícito tiene efectos jurídicos. Así que ya saben, traten de que no los agarren. No, qué horror, miren lo que estoy enseñando. No, lo que les quiero remarcar acá es que cuando hay un ilícito, en realidad no es un efecto jurídico, como si hay un efecto jurídico, pero en realidad no se produce porque queremos que se produzca, sino que lo que es una sanción del ordenamiento. Cuando a mí me lleven presa por matar a alguien, espero que no sean alumnos, en realidad es una sanción del ordenamiento lo que nos da. Vamos ahora a profundizar en nuestro amigo acto jurídico. El acto jurídico tiene elementos también, porque todo tiene elementos acá, ¿vieron? Nosotros a fines didácticos le ponemos elementos a todas las cosas. Tiene 3 tipos de elementos. Elementos esenciales, el acto jurídico, acto jurídico volvimos, esenciales, naturales o accidentales. Los elementos esenciales son estos que tienen que estar sí o sí en el acto para que el acto sea tal. Los vamos a ver ahora porque son más largos. Empiezo por naturales y accidentales. Los elementos naturales del acto jurídico son esos elementos que suelen acompañar al acto jurídico, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del acto jurídico. Por ejemplo, no se los voy a explicar ahora porque se nos está haciendo tarde, aunque no lo crean, se los voy a explicar la clase que viene que les hablo de contratos seguramente. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Profe. ¿Tiene algo? Sí. No me dejan Perdón, ni me terminar. perdí. ¿De cuál de los 3? No, me perdí. No escuché de cuál de los 3 está hablando. No, Agus, no vamos a permitir que te pierdas. El natural, elementos naturales. Gracias. No, de nada. Entonces, suelen acompañar al acto, ¿sí? Por ejemplo, en la compraventa hay algo que se llama garantía de evicción. Garantía de evicción. No vamos a ver la clase que viene conmigo, ¿no? La clase que viene, la que tengan conmigo, creo que dentro de una semana, no sé, por ahí. Pero bueno, es un elemento que suele acompañar al acto jurídico según el tipo de acto jurídico que sea. No hay garantía de evicción en otro tipo de acto jurídico, sino en la compraventa, supongamos. Bueno, a eso se refiere. Y después el elemento accidental de un acto jurídico son aquellos elementos que pueden existir o no. Según la voluntad del consumidor, señores, como quieran. O sea, por ejemplo, si yo hago un contrato con alguno de ustedes y le pongo una condición o un plazo, que por ahí no tenía, pero nosotros le ponemos un plazo, es algo accidental, porque ese contrato normalmente no tenía ese plazo, normalmente no tiene esa condición, pero nosotros se lo pusimos porque nos pareció bien. Eso es un elemento accidental que puede tener el acto jurídico. Pero ahora vamos a los que más me interesan, que son los elementos esenciales. Hay 3 elementos esenciales en un acto jurídico que tiene que tener, sí o sí. Voluntad, objeto y causa. La voluntad, ya no vamos a hablar más de voluntad, no quiero volver a decir la palabra voluntad, ya saben lo que es la voluntad. Emana la voluntad de una persona física o una persona jurídica también, como ustedes ya saben que vieron personas jurídicas y saben que tienen también voluntad, pueden exteriorizar su voluntad también las personas jurídicas. Bueno, vamos al objeto, así vemos algo que no hayan visto ya. Objeto. El objeto está en el artículo 279, 279, para los que les gustan los artículos. Entonces que siempre tengo un grupito de alumnos que, ¿qué artículo, profe? ¿Qué artículo, profe? Que me encantaría saber si después los leen, pero bueno, acá vamos. 279. El objeto. En el artículo 279 les hace como, me gusta llamarlo una definición negativa, porque no es que les define, no les dice, el objeto es, sino que les dice, el objeto no debe ser, es como es negativo todo, no debe ser, y les dice que no debe ser un hecho
imposible o prohibido por la ley, o contrario a la moral y las buenas costumbres, o que afecte a la dignidad de las personas, tiene un par de cosas, les dice, ¿no? Es un artículo medio larguín, les dice todas las cosas que no tiene que ser el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por contraposición tiene que ser posible, no tiene que afectar a la moral y buenas costumbres y demás. ¿Qué sería un hecho imposible? Cuando hablamos de posibilidad, interesante, aunque no parezca, se pueden decir cosas. El acto tiene que ser posible tanto material como jurídicamente, el objeto del acto. Yo no podría hacer un contrato, vamos a decir material, ¿no? Yo no podría hacer un contrato en el cual una de las partes se obligue a bajar una estrella, por ejemplo. Materialmente imposible. Entonces, yo no puedo contratar. Ese contrato carece de objeto. Ese objeto está mal. Con lo cual, carece de uno de los elementos esenciales del contrato. Con lo cual, ese acto jurídico, chao, cayó. Tampoco tiene que ser imposible desde lo jurídico. Por ejemplo, yo hago un contrato en el cual hipoteco mi celular. No, chicos, no se pueden hipotecar los celulares. Las hipotecas sirven para las casas, supongamos los inmuebles, pero no se puede hipotecar un celular. Entonces, en ese caso, sería imposible jurídicamente. Después, el artículo les dice esto de que el objeto no puede ser contrario a la moral y a las buenas costumbres. Yo si voy muy rápido me avisan, párenme, me escriben por chat, me hablan, como quieran. Dice, igual lo que estoy diciendo surge del código con mis ampliaciones. No puede ser contrario a la moral y las buenas costumbres. Piensen en esto, que la moral y las buenas costumbres es como un concepto dinámico, ¿no? El derecho es dinámico en sí, ya lo van a ir viendo a medida que vayan descubriendo otros temas, que el derecho es muy dinámico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo moral y buenas costumbres en la sociedad en la que vivíamos hacía 50 años que la moral y las buenas costumbres hoy, ¿no? Entonces, es algo que el objeto sea acorde a la moral y las buenas costumbres, bueno, se evaluará judicialmente, muy seguramente, y va a depender de la realidad que se viva. Por ejemplo, no sé, hace unos no tantos años atrás, de pronto ver a dos hombres dándose un beso en la calle podría resultar algo inmoral para una sociedad determinada de no hace tantos años atrás, chicos. Y hoy no solo nos parece bien, sino que se casan esos dos hombres después si quieren. O sea que, ¿cómo cambia los conceptos de moral y buenas costumbres en la sociedad es día a día? Lo mismo cuando les dice el tema de la dignidad humana. Bueno, la dignidad humana tiende a ampliarse siempre, ¿no? Que está muy bien. Por ejemplo, que dentro del contrato se exija la ejecución de una actividad denigrante, supongamos que se exige que una de las partes se prostituya, ¿no? Por ejemplo. Eso es en cuanto a objeto. Y nos falta el último, que es la causa, el otro elemento del acto jurídico, la causa. La causa está prevista en el 281. Sí, es un concepto amplio. 281, que dice que es el fin inmediato autorizado por la ley, bla, bla, bla. ¿Vieron que hablábamos de fin inmediato? Bueno, tiene que haber... Las partes tienen que perseguir un objetivo, ¿no? Tienen que tener, cuando hacen un acto jurídico, persiguen un fin. Ese fin inmediato es la causa del acto jurídico, que tiene que haber una causa, ¿sí? El 282 lo que les dice es que la causa se presume. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no ponen específicamente en el contrato cuál era el fin inmediato que tenían por el cual contrataron, pero está todo en orden, se presume, la ley, nosotros presumimos que hay una causa, que lo firmaron por algo, este contrato o lo que fuera, este acto jurídico. No quiere decir que no se pueda
argumentar algo en contra, digamos, después yo te puedo decir, no, en realidad no había causa. Bueno, probaré que no había causa, pero en principio se presume. ¿Se entendieron estos elementos, más o menos? Está todo muy relacionado con lo que venimos siguiendo. Sí, perfecto. No, profe, no entiendo de cuando la causa se presume, no entendí qué quiere decir. Cuando decimos que algo se presume, sí, muy bien, bien, por todos los que me dicen sí, vamos con Hanna, que me está diciendo que la causa se presume, quiere decir que aunque vos no pongas expresamente, supongamos que firmamos un contrato y expresamente no ponemos cuál es nuestro objetivo al contratar, cuál es nuestro fin inmediato, por qué queremos celebrar este acto, pero lo celebramos igual, se presume que había una causa. Eso quiere decir. Si vos no la pones expresamente en el acto, no lo dijiste expresamente, pero llevás a cabo el acto, ninguna de las partes se queja y está todo bien, entendemos que había una causa. Eso quiere decir, porque no necesariamente tenés que poner siempre en detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Básicamente te dice eso, ¿entendés, Hanna? Sí, buenísimo, gracias. Bien. Hablando de relacionado más o menos con este, vamos a entrar a otro tema que tiene que ver también del acto jurídico y es la forma, que algo hablamos hoy. Forma del acto jurídico. Título, forma. En un sentido amplio, si lo vemos así en un sentido amplio, la forma es el hecho exterior, ¿se acuerdan? Que hablaba el artículo 260 de este hecho exterior, esta forma de manifestar la voluntad, el elemento exterior de la voluntad. Bueno, eso es la forma. ¿Cómo expresamos nuestra voluntad? ¿Cómo se expresa en un acto jurídico la voluntad? El principio que ustedes tienen que saber más importante es el principio que en nuestro derecho existe el principio de libertad de formas. Principio de libertad de formas. ¿Qué quiere decir? Que para nuestro derecho, las partes, en general, en principio, pueden elegir libremente de qué forma manifiestan su voluntad para ingresar a una relación jurídica, ¿sí? Por supuesto que como todo principio tiene excepciones. Siempre hay excepciones, pero bueno, el principio, la regla para nuestro derecho es la libertad de formas. Esto quiere decir que ustedes van a contratar con alguien, en principio, salvo que la ley les exija algo específicamente, en principio pueden hacer el contrato como se les antoje, señores. Pueden hacerlo por escrito, pueden hacerlo verbal, pueden escribirlo en una servilleta, pueden escribirlo en un post-it, pueden ponerlo en una pizarra. En principio pueden hacer lo que quieran. En principio. El artículo 284 les habla de esto, dice que si la ley no pone una forma determinada, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente, lo que les pinte. Entonces la exigencia de forma en principio es excepcional. Hay muchas excepciones, van a haber muchas, pero en principio son excepciones. En general, cuando se exige una forma determinada en un acto jurídico, es a los fines probatorios. General, o sea, para poder probar después la existencia y veracidad de ese acto. Entonces, la forma, en principio les digo, es libre. La forma, el artículo 262 les habla de la forma esencial, que sería esta manifestación de la voluntad, ¿no? Pero también tenemos en el artículo 285, la forma impuesta. Lo que les dice el artículo 285, que si el acto no se otorga, no se realiza por la forma exigida, no queda concluido como tal. O sea, no queda finalizado ese acto. ¿Me prendieron un micrófono? ¿Me van a hablar? ¿No? Bueno. Entonces, esta forma impuesta puede ser impuesta de dos formas, o de forma legal o de forma convencional. O sea, la forma legal es la forma que le pone la ley. Por ejemplo, el contrato de compraventa de bienes inmuebles es por escritura pública. Eso lo dice la ley.
No, nosotros podemos pensar lo que queramos, pero la ley lo dice que es así, y es así. Y si no lo hacemos así, no queda concluida como tal, no es una compraventa. Y después tenés la forma convencional, impuesta también convencional, que es, surge de la convención de las partes, a eso me refiero con convencional, de convención de las partes, impuesta. ¿Qué es lo que genera si no se realiza de esa manera? Sí, Cami, lo que genera, cuando no se realiza de esa manera, lo que le dice el artículo es que el acto no queda concluido como tal. O sea, que no se formaliza, no podés decir que el acto está terminado, no se concluye el acto, no es el acto, no tiene el efecto del acto, no es una compraventa. ¿Sí? El del inmueble, si yo no lo hago, que ahora tiene una salvedad que lo vamos a ver, pero si yo no lo hago por escritura pública, no es una compraventa de inmuebles. A eso se refiere. De nada. Bueno, esa teníamos la forma impuesta legal y la forma impuesta convencional. ¿Por qué? Vieron que yo les dije que tenemos libertad de formas. Y el artículo 284 les dice también que si no hay una forma determinada, la hacemos como nos parece. Pero también les dice que las partes pueden convenir, por eso convencional, viene de ahí, de la convención de las partes, pueden convenir de una forma más rigurosa incluso que la que les dice la ley. ¿Sí? Diego me dice, no se perfecciona el acto. Sí, puede ser, no se perfecciona el acto, sí. Entonces, las partes podemos convenir de una forma más rigurosa de la que nos dice la ley, fíjense. Esa sería una forma impuesta desde lo convencional. Supongamos que yo quiero firmar con alguno de ustedes un contrato de alquiler y nosotros decidimos hacerlo por escritura pública. Eso lo impusimos nosotros, porque nadie me manda a hacerlo así, pero bueno, nosotros somos así como súper exigentes y nos pintó hacerlo así. Bueno, puede pasar. Ahora que sabemos lo que es la forma en un acto jurídico, vamos a decir que los actos pueden ser formales o no formales. ¿Sí? Empiezo por el acto no formal, que se deduce de sí mismo, cualquier forma para expresar la voluntad. No tiene una forma específica designada y lo hacemos como se nos ocurre. Ese sería el acto no formal, el que no se le exige una formalidad para su constitución. Más jugoso es hablar de los actos formales. Los actos formales son los que tienen una forma específica requerida para su validez o para su prueba. ¿Sí? Por ejemplo, el matrimonio. Supongamos que yo me quiero casar y tengo una amiga que reamo, que es divina, le digo, ay, casame vos, y ella me va a casar, y decía, ay, fulanito, ¿te quieres casar con menganito? Sí, acepto, y hacer la ceremonia, pero en realidad cuando terminaste de hacer la ceremonia y divertirte con tus amigos, no estás casado, porque el matrimonio, en nuestra legislación, tiene una forma específica. Hay una forma para casarse, y no te puedes casar de otra forma, ¿sí? Bueno, eso sería un acto formal. Los actos formales se subdividen de nuevo. Pueden ser solemnes o no solemnes. Le doy tiempo para que hagan el cuadro. Flechitas. El acto formal solemne, lo que tiene es que si se omite esa forma, el acto es nulo. Directamente, o sea, no existe. Por ejemplo, si yo hago una donación de inmuebles, la ley me exige que la donación de inmuebles se haga por medio de escritura pública. Si yo no lo hago, si yo les hago un contrato escrito y lo firmo todo, es re bien, donde digo que les dono un inmueble, no les estoy donando nada, los estoy engañando como a criaturas. Porque es solemne eso. O sea que tiene que tener la forma que les pedimos o no existe. ¿Sí? Por otro lado están los actos formales no solemnes. Los actos formales no solemnes, sin la forma que tienen nulidad también, o sea, también se anula ese acto porque tenía una forma exigida, pero el acto
lo que decimos es que vale, o sea, sigue funcionando como un negocio jurídico que obliga a cumplir con la forma. Esto es lo que se le llama la conversión del acto jurídico. Conversión del acto jurídico, que está en el artículo 285. Y ahora les explico. Con un ejemplo muy sencillo. Perdón, Por ejemplo, una consulta en... dentro de las formas impuestas. Paren, porque me llegó a la mitad. Uno me dijo una pregunta, la otra me quedó a la mitad. ¿Quién me preguntó? Joel, ¿no? Sí. Joel, vale. El acto jurídico, 285, y anteriormente está dentro de las formas impuestas. Fer, me estás interrumpiendo la pregunta de Joel y me la agarro a la mitad siempre. No me está llegando completa. Esperame un cachito. A ver, Joel, preguntá y ahora vas vos, Fer, después. Bien, estaba anotando no solemnes. Entonces, sin la forma, tiene nulidad, pero sí. Me quedé ahí. Pero el acto vale, el acto sirve como un negocio jurídico, ¿sí? Como otro acto que obliga a cumplir la forma. O sea, con ese acto que no alcanzó a hacer el acto que vos pretendías, te sirve para exigir que se cumpla la forma. Ahora lo explico mejor. Fer, ¿qué me decías? Que habías dicho, en el artículo 285 se encontraba la conversión de actos jurídicos. Dentro de las formas impuestas, porque yo había anotado 285 formas impuestas, y acá 285 nuevamente, conversión. Bueno, por eso yo los invito... Por eso yo los invito a que lean los artículos. No, porque pero está bien. Sí. Perfecto. Porque el artículo que les dice es el acto que no se otorga en forma exigida no queda concluido como tal, que es lo que les había dicho antes. Dice, mientras no se haya otorgado un instrumento, pero vale como acto en que las partes se han obligado a... La segunda parte te habla de esto, la primera parte te habla de lo que te hablé primero. Perfecto. Y Yuen me dice que es el negocio jurídico. Es una relación jurídica. Un negocio jurídico puede ser un contrato, un acto jurídico. Eso se refiere. Es otra forma de llamarlo. Bueno, vamos a ver entonces qué es la conversión del acto jurídico y se los enseño con un ejemplo muy sencillo. No sé si alguno de ustedes tuvo el gusto de hacer un contrato de compraventa de inmuebles. Siempre está bueno. Comprar una casa se hace por escritura pública. Pero no sé si ustedes seguro escucharon nombrar, que es muy de práctica, hacer algo que se llama boleto de compraventa. Lo escucharon, ¿no? Seguramente nombrar el boleto de compraventa. sí. También se puede hacer con autos. Se puede hacer, sí, pero el boleto, no sé si se llama... No sé, yo no tuve el gusto todavía. De lo del auto, pero sí se firman así como otros documentos antes, como una especie de contrato. Pasa que a mí me gusta hablar del contrato de compraventa de inmueble, que es uno de los que tiene los requisitos más elevados, y ahora van a ver, porque es un instrumento público, en el cual se suele firmar, por costumbre nada más, porque no es necesario, un boleto de compraventa, en el cual ponemos... Fulano le vende a Mengano el inmueble de sitio en tal lado, por el precio convenido de tal, y todos los datos y todas las cosas. Queda todo eso sentado en un boleto de compraventa, que en realidad no es la forma de vender una casa. Con lo cual, como les había dicho, ese acto no queda concluido como tal, no es una compraventa. Pero ¿qué sí es el boleto? ¿Qué sí es? Vale como negocio jurídico para obligar a cumplir la forma exigida. Esto quiere decir, si yo firmo un boleto de compraventa con alguien, y ese alguien, yo pago la plata, todo, y firmamos el contrato, el boleto de compraventa, pero esa persona nunca me escritura la casa a mi nombre, no me otorga la escritura de la casa, yo puedo ir ante la justicia y hacer un juicio de escrituración, que se llama, y exigir con ese boletito de compraventa, exigir que se cumpla la forma exigida por la ley, que se cumpla la escritura pública, ¿se entiende? Porque es una conversión. Vendría a ser como firmar un compromiso de hecho, digamos. Es como una promesa de venta,
Sí, se le dice, de hecho sí, Joven, de hecho se le suele decir al boleto de compraventa promesa de venta. Entonces de esa forma como que se convierte en otra cosa, ¿sí? Bueno, ahora que estamos hablando de los instrumentos, justamente, de la escritura pública, de la no pública, qué sé yo, hablemos de los instrumentos. Porque esto está dentro de la forma, porque justamente estábamos con la forma en que se manifiesta la voluntad, que hay actos que se requiere forma, hay actos que no, que existe la libertad de formas. Por último, con este tema vamos a hablar de los instrumentos, distintos tipos de instrumentos en los cuales podemos manifestar nuestra voluntad, ¿no? De hacer este acto jurídico. Los instrumentos pueden ser públicos o particulares, ¿sí? El instrumento público, ahora lo vamos a ver en detalle, que es como más conocido, ¿no? Si suena más. Primero un cachito en el particular. El instrumento particular puede ser firmado o no firmado, ¿sí? Entonces, el instrumento no firmado, porque son instrumentos, también hay muchas transacciones que se hacen por instrumentos no firmados. Por ejemplo, cuando van al cajero automático, ¿no? Son transacciones que no tienen firma, pero igual garantizan autoría, porque ustedes cuando van al cajero suelen tener una tarjeta, una clave magnética, una clave numérica, un PIN. Entonces no hay una firma, pero su autoría, digamos, está verificada de todas maneras. También, por ejemplo, se me ocurre, bueno, en otro momento era el boleto colectivo, ahora se hace por medio de una tarjeta electrónica, la compra del pasaje de colectivo, no hay una firma, pero sí hay un contrato, sí hay un acto jurídico ahí. Cuando compramos un ticket, una entrada o un pasaje de micro, una entrada a un espectáculo, ¿sí? Hay una contratación ahí, pero bueno, no tiene firma. Por otro lado está el instrumento particular firmado. Ese instrumento es el que se llama instrumento privado. Entonces ahí, estas son bien la diferencia, instrumento público, instrumento privado. El instrumento privado tiene, como ustedes saben, libertad de formas, porque nosotros venimos con la libertad de formas, con una exigencia que está en el artículo 313, que es la exigencia de firma. Un ejemplo de firmado, cualquier contrato que se te ocurra, un contrato de locación, por ejemplo, un contrato de alquiler. El contrato que firmás que es un contrato de adhesión, el contrato que firmás con la compañía telefónica, con, no sé, personal, cuando te compraste el celu. Todo eso firmado. Bueno, entonces, el instrumento privado, la única exigencia que tiene es la firma, por supuesto, porque les dije, lo que tenía de particular es que tenía la firma. A partir del 313 habla de la firma y esas cosas. ¿Qué tiene de interesante? No hace lo que se dice plena fe el instrumento privado. ¿Qué queremos decir de que no hace plena fe per se? O sea, si yo tengo un instrumento, un contrato de locación, para el que no lo conozca con ese nombre, el contrato de alquiler de inmuebles. El contrato de locación lo tengo firmado por las dos partes, pero así, nada más. No es que por sí mismo podemos aseverar la validez. Tiene validez entre las partes hasta que una de las partes se plante y diga, esa no es mi firma. Entonces no es por sí mismo, por eso a eso se refiere con per se, no hace plena fe. No es que cualquiera que se encuentra el contrato ese va a decir, este contrato es así, este inmueble está alocado así y así. Lo que requiere, cuando hay una disputa, ¿no? Porque si no hay ninguna disputa y todo transcurre bien, macanudo, pero si hay alguna disputa, lo que requiere es un reconocimiento de firma. Que ese reconocimiento de firma podrá ser espontáneo, podrá ser judicial, podrá ser forzoso,
no sé, judicial, que la justicia cite a una persona a reconocer una firma, forzoso de que te negás a que la firma sea tuya, esa es una pericia, un perito calígrafo, y es declarada auténtica por el juez, supongamos. Eso se hace en los casos de los instrumentos privados. Y ahora lo van a entender mejor en contraposición con el instrumento público, que es el más copado. ¿Por qué? El instrumento público tiene sus formalidades, es el más formal de todo, y se tiene que formalizar, realizar con las formalidades de ley y en presencia de un oficial público. Este oficial público sí hace plena fe del contenido, sí hace plena fe de las firmas, ¿sí? Entonces, la particularidad del instrumento público, en contraposición con el instrumento privado, es que el instrumento público hace plena fe por sí mismo. Se presume la autenticidad de su contenido, chicos. Si ustedes encuentran una escritura de compraventa de inmueble en la calle, se presume que es así, que el inmueble es de esa persona, que todos los datos que tiene ingresados son correctos. O sea, todo lo que surge de ahí se presume veraz. ¿Se entiende? Tiene una altísima fuerza probatoria. ¿Por qué? Porque se presume su autenticidad. Yo presumo que está bien. Yo lo veo, está firmado por el oficial público, cumple con los requisitos legales y es válido. Para mí es válido. Por eso se dice que tiene una alta fuerza probatoria. Porque en cualquier juicio que vos presentes una escritura pública y es válido, en principio. En principio. Ahora seguimos ampliando en principio. Pero vamos con los... Se está entendiendo hasta ahora, ¿no? Me preocupa cuando están tan callados. O se fueron a dormir o no entendieron nada. Estamos copiando. Profe, yo no llego Muy a bien. entender muy bien. Alta fuerza probatoria, lo que quiere decir. Quiere decir que no tenés que traer otras cosas para probarlo. Si yo te traigo una escritura de una casa, yo no tengo que traer aparte, no sé, declaraciones de testigos que digan que la casa es mía, fotos del día del evento. No, ya con solamente ese instrumento, solamente ese papelito, ya está. Ya probé que la casa es mía. Porque la ley ya está otorgada. Porque es un instrumento público y los instrumentos públicos gozan de esta presunción, se presume, asumimos que son auténticos. Okay. Por eso son los que tienen más requisitos, Por eso es lo que les pedimos, les exigimos muchas cosas al instrumento público y se las exigimos porque después no se las vamos a exigir cuando tengamos que probar su autenticidad. Profe. Entonces, dígame. Sí, esa autenticidad se daba porque se hacía en presencia de quién. Y ahí vamos, muy bien, Gianfranco. En presencia de un oficial, si no me equivoco. Sí, Joel. Si quieren me voy, Si quieren dar la clase entre ustedes, me voy. No, de nada, Gian. Sí, en un oficial público. Vamos con eso. ¿Cuáles son los requisitos de validez de un instrumento público? Primero, que cumpla con las formalidades que le exige la ley, ¿no? Se tiene que hacer de determinada manera. Segundo, que sea con la actuación de un oficial público competente. Tercero, digamos, que ese instrumento esté firmado por las partes interesadas y por el oficial público. Pues muy lindo si lo hizo el oficial y no lo firmó, o no lo firmamos las partes. ¿Quién es este señor oficial público? ¿Alguno sabe quién es un oficial público? Ustedes conocen, seguro. Un escribano. Un escribano. Un escribano, Sí. profe. Así es, Joel, así es, Diego, así es. Es un escribano, en principio. El escribano público es un oficial público. Pero, ¿quién se anima a decir otro? Porque hay más oficiales públicos. Todos, el escribano se nos viene así de la cabeza. ¿Puede ser un juez? ¿Cómo? ¿El juez de ¿Por un paz? juez? Por ejemplo, ¿Puede cuando ser? te casa. En realidad son, no, pero van bien, me gusta porque están bien encaminados. No es el juez, en realidad, el oficial público. Los funcionarios de los poderes son oficiales públicos.
Los funcionarios, que no es lo mismo, el juez es magistrado, no es funcionario. Por ejemplo, el funcionario del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un ejemplo de un funcionario del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el jefe del Registro Civil. Ustedes vieron que los funcionarios del Registro Civil firman partidas de matrimonio, de defunción, de lo que les aparezca por delante, y dan fe de que el contenido es cierto, ¿sí? Y ellos dan fe porque son funcionarios. ¿Puede ser un martillero público? Martillero público. Lo digo sin conocimiento igual. Estoy preguntando más que... Muy bien, Fran, me gusta, pensemos juntos. Estoy pensando, martillero. Mira, no sé, no, yo entiendo que no puede, no, el martillero no estaría otorgando el acto, interviene en el acto el martillero, pero no otorga, no es quien firma una escritura. Yo estoy pensando que un martillero normalmente es el que va a participar de las subastas, ¿sí? Si bien tiene un rol esencial en la subasta del martillero, es el que va a llevar a cabo todos los trámites, reunir toda la documentación y efectuar el acto. No es el martillero el que firma el instrumento, sino que es un notario, es un escribano. Así que no. Igual tiene otras funciones y tiene otras posibilidades. Yo les diría, por ejemplo, del Poder Judicial, se me ocurre pensar en el secretario del juzgado. El secretario del juzgado es un funcionario público también. Y un secretario, por ejemplo, ustedes le llevan para certificar unas copias, las firma y las copias son fieles. O si de pronto se toma una audiencia en un juzgado, el acta luego la firma el secretario y da fe de todo lo que dice, que estuvieron las personas que ahí dicen, que se tomó a la hora que ahí dice que se tomó, que se dijo lo que se dice que se dijo en ese instrumento, ¿sí? Automáticamente su firma lo convierte en un instrumento público, para que vean que no solamente el instrumento público es lo que hizo el escribano. Bueno, ahora yo les digo todo esto y ustedes me dirán, ah, bueno, pero si agarro un escribano medio picarón y me hace una escritura que no es, yo no puedo hacer nada, porque nosotros presumimos que son válidas. Dicen, ¿qué hago? Hay una forma de atacar al instrumento público. No es que el instrumento público es inamovible, hay una forma de atacarlo. Y esta forma de atacarlo es un proceso que se llama redargución de falsedad. Muy amable y porque no es algo que no ven seguido, me imagino. No sé si alguno hizo muchas redarguciones de falsedad en su vida. Calculo que no. Redargución de falsedad. Bueno, ese juicio de redargución de falsedad es un tipo de proceso que se hace justamente para destruir la eficacia de este instrumento público. Es un juicio ordinario, o sea, ustedes lo tienen que llevar ante la justicia, tienen que hacer una demanda donde van a acompañar esta escritura que a ustedes les parece que no está bien, van a argumentar todos los motivos, van a presentar prueba de que, o supongamos que el funcionario público incurrió en un delito porque puso datos que no eran, es grave, porque una redargución de falsedad puede llevar a imputar al funcionario en un delito de acción pública, que no es chiste, y que el instrumento no es correcto, o que se otorgó de alguna forma que no era, o que ese acto jurídico estaba viciado. Supongamos que la persona que firmó esa escritura pública carecía de libertad, no sé. Bueno, hay formas de atacar un instrumento público, no es que no, hay formas. Después, ¿qué pasa cuando terminamos definiendo de que no se cumplieron los requisitos legales o que de pronto el oficial público no era oficial público o sí era pero no era competente? Porque, ojo, también tienen un ámbito de competencia, ¿no? Los oficiales públicos. Vieron que los escribanos trabajan en sus registros y hay como ámbito, bueno, los funcionarios judiciales también, no es que pueden ir a cualquier país del mundo a firmar cosas porque yo soy funcionario en la Justicia Nacional, ¿no? Bueno, en esos casos hay nulidad del acto. ¿Sí? ¿Quedó más o menos?
a asumir que todos dijeron que sí. Sí, sí, profe. Sí. Gracias, chicos. Gracias. Me gusta cuando me hablan. Gracias, José, gracias. Bueno, vamos a un temita más. Estoy tratando de hacer todo rápido. Quiero largarlos antes, chicos, pero estas primeras clases tienen mucho contenido, perdón. Sí, por supuesto, Agus. Para un juicio de resolución de falsedad es lo que nosotros conocemos como un juicio ordinario, donde hay pruebas, viene la otra parte, van a hacer pruebas, van a hacer todo, un montón de información, y después veremos qué sale en la sentencia. Vamos a hablar, y ahora se los dejé más para el final de la clase, para que no me hagan la ensalada de fruta que me suelen hacer, de vicios otra vez. Pero esta vez vamos a hablar de... Hanna, sí. ¿Son instrumentos del acto jurídico? Estas son formas, la forma es lo que dije al principio de forma. Es la forma en que se expresa la voluntad de este acto jurídico, cómo materializás el acto jurídico, por un instrumento público, por un instrumento privado, es la forma en que se materializa este acto jurídico que vos querés realizar. Ahora, siguiendo con los actos jurídicos, vamos a hablar de nada, Agus. Tenemos que hablar de los vicios del acto jurídico. Porque el acto jurídico en sí, este acto voluntario lícito, bla, 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 con fin inmediato, bla, 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 también puede verse viciado. Y también son 3 los vicios que afectan al acto jurídico. Al acto jurídico, no al acto voluntario. Ya vimos los del acto voluntario. Al acto jurídico, ¿sí? Hay 3 vicios. De nada, Hanna. Lesión, simulación y fraude. Son los 3 vicios del acto jurídico. Empezamos por lesión. Está en el artículo 332 en adelante. El artículo 332 les habla de la lesión y les dice que ocurre cuando una de las partes, se los digo más o menos y después léanlo, cuando una de las partes, explotando la necesidad o la debilidad psíquica o la inexperiencia de otra, obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada, les dice el artículo. Lo primero que voy a decir de esto es, si ustedes se dan cuenta, particularmente en este acto jurídico, hay 2 partes. O sea que se aplica a los actos jurídicos bilaterales, donde hay 2 partes, donde hay uno que es el inexperto o el pobre necesitado con debilidad psíquica y el malo que se viene a aprovechar de todo esto. Y por otro lado también se aplica a actos jurídicos onerosos. No sé si vieron todavía, igual lo van a ver en contratos conmigo, es donde hay una patrimonialidad, ¿no? No es gratuito. Acá la onerosidad se refiere a eso. ¿Por qué? ¿De dónde lo deducen? Lo deducen de que el artículo les dice que hay una ventaja patrimonial desproporcionada. O sea, hay algo en juego, hay un patrimonio en juego en este acto jurídico. Bueno, entonces, ¿qué elementos tiene la lesión? La lesión tiene, por un lado, la desproporción evidente, sería la parte objetiva, digamos, el objeto de la lesión, es esta desproporción evidente, este desequilibrio entre las prestaciones, ¿sí? Para que haya lesión tiene que haber una desproporción, pero les dice, evidentemente desproporcionado tiene que ser, según el artículo. O sea, no que yo venga y diga, ay, me parece que me pagaron poco por esto. No, tiene que ser una ventaja patrimonial evidente, tiene que haber un desequilibrio en las prestaciones. No sé, te vendo mi auto por 300 pesos. Hay una ventaja patrimonial evidente, es evidente que 300 pesos no vale el auto y que una de las partes está aprovechándose y haciendo un desequilibrio entre las prestaciones, ¿sí? Por otro lado, ese es el elemento objetivo. El elemento subjetivo se refiere a los sujetos, a las partes. Tenemos al lesionante, que es el que provoca la lesión, este mal señor, y a la víctima. La víctima, el artículo nos habla de una necesidad, inexperiencia, debilidad psíquica o algo así, dice, ¿no? La necesidad
podemos referirnos a la necesidad económica, peligro, que corra peligro en nuestra vida, no sé. Supongamos que es una persona que lamentablemente tiene que hacerse un tratamiento de salud muy caro, entonces viene este pillín y se aprovecha y le compra el auto a 300 pesos. Y la persona que está desesperada y necesita ese dinero, se lo vende. Ahí, ese acto jurídico está viciado de lesión. ¿Ven? Debilidad psíquica es muy amplio, ¿no? Hay mucha variedad de debilidades psíquicas, ustedes ya conocerán unas cuantas, en persona o por conocidos. Una debilidad psíquica, una inexperiencia, falta de conocimiento. Yo agarro una persona de pronto muy humilde, que yo sé que no tiene un elevado nivel cultural de pronto, no ha tenido estudios, y la engaño, me aprovecho. Por supuesto que, como todo en el derecho, esto hay que verlo en el caso concreto, ¿no? Si yo presento una demanda por lesión, porque digo que el acto jurídico no es válido porque se vio viciado de lesión, bueno, y yo digo, no, porque me engañaron, yo no sabía que el auto era tan caro, pero resulte que era tan barato, que no era barato, ¿va? Y de pronto yo soy comerciante y tengo una concesionaria de autos. ¿De qué inexperiencia me están hablando? O sea, se ve el caso concreto, obviamente. La víctima de la lesión tiene dos posibilidades de cosas que hacer, dos acciones, dos caminos que puede tomar. Por un lado puede pedir la nulidad del acto, decir, no, mira, me acabo de dar cuenta que me pasaste por arriba como alambre caído. Anulame el acto. O puede pedir el reajuste, decir, no, bueno, la verdad me parece que me estafaste, pero si me pagás el $1.000.000 que faltaban para completar el valor del auto, te lo dejo. Incluso si el lesionado pide la nulidad, el lesionante puede ofrecer un reajuste. En teoría lo querían hacer, ¿no? El negocio. Entonces el lesionante puede decir, no, bueno, ¿sabés qué? Tenés razón, no lo anulemos, te pago lo que falta. Y final feliz. Todos somos felices como vos parecen. Entonces el efecto acá es una nulidad relativa. Sí, en este caso, ay, ya me perdí. Se me fue la pregunta. No, pero básicamente. Pregúntame. No, está bien. Está en la lesión, ¿no? Como este caso, me vendo un auto 300 pesos y me estafan. Yo puedo, como vos decís, hacer un reajuste, pero a su vez no me generó un daño o algo así en el cual también puedo pedir incluso más dinero. Por ejemplo, no desconozco, por eso la duda. No, en principio no. A ver, en principio no. Habría que ver el caso concreto. A mí me parece que en este caso particular, si yo te vendo el auto por 300 pesos, a la semana me doy cuenta que me estafaste un toque, pido el reajuste y lo arreglo y ya está. En principio no. Ponele el precio que quieras, después vos querés subirle un poquito el precio por las molestias generadas, bueno, dale, subile. Pero para que haya un daño tiene que haber, justamente, tiene que generarse un daño. De pronto, si vos te incurriste en otros gastos distintos, podrías llegar a reclamarlos, o te afectó, no sé de qué forma, un daño moral o algo, no sé, habría que estudiarlo, pero son cosas un poquito más difíciles, no son tan evidentes y habría que evaluar la ventaja de entrar en un tema así. Posiblemente acá lo que la norma sí prevé es, mirá, ¿te lo anulamos o te lo acomodamos el contrato? Luquis, ¿qué dice? Tiene que ser evidente, ¿y qué más? Tiene que ser evidentemente desproporcionada la ventaja patrimonial. El desequilibrio de las prestaciones, digamos. Y no sé qué más querés que te diga. Que se aprovecha del estado de necesidad, lo que dice el artículo. Profe, perdón, una consulta. Ese artículo, el último frase dice, es solo el lesionado o sus heredores puede ejercer la acción de nulidad o reajustar. O sea, el hijo puede transformar el derecho de reclamar a sus heredores. O sus herederos, sí. Sí.
Sí, porque de pronto, bueno, si hay herederos, significa que el lesionado murió, ¿no? Si lo que les dice el artículo es eso, solo el lesionado y sus herederos pueden ejercer la acción, o sea, no cualquiera. Yo veo, por ejemplo, yo soy vecina de este señor, de este buen señor, y digo, ¡ay, qué injusticia! Voy a plantear en la justicia una acción de lesión. No. Solamente el lesionado o sus herederos, en caso de que el lesionado murió, sí, claro, pueden hacerlo también. Bueno, pasamos al siguiente acto del vicio del acto jurídico, que es la simulación. Vamos, chicos, que ya falta poquito. Ánimos. La simulación está en el artículo 333, a continuación de lo que estábamos. Y les dice que es cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro acto, o cuando se ponen personas interpuestas, dice el artículo más o menos. O sea, una simulación, en principio, es como una inteligencia, digamos, entre dos o más personas, ¿sí? Para dar a una cosa la apariencia de otra. De ahí el nombre, simulación, se simula otra cosa. Entonces, con la apariencia de un acto jurídico, en realidad hacemos otro. Lo que hay entonces es como una discordancia, pienso yo, entre la voluntad real, lo que en realidad queríamos hacer, y lo que declaramos, y la voluntad expresada, declarada. La simulación, ahora para que lo entiendan les doy un ejemplito, porque es medio rarito así en el aire. La simulación se clasifica. Ustedes, porque yo les digo esto y hay como un tufilio, como que suena a que esto es una truchada, esto está mal. Pero resulta que las simulaciones se pueden clasificar en lícitas o ilícitas. Hay dos tipos de simulación, lícita o ilícita. O sea que podemos hacer una simulación, un acto jurídico simulado, que sí, es un vicio del acto jurídico la simulación, pero puede ser lícito. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo un campo muy grande, muy importante, hay que administrarlo, me lleva mucho tiempo, yo no tengo tiempo para dedicarme a eso, pues estoy dándole clases a ustedes, no me da, entonces se me ocurre poner a alguien a administrarlo. Entonces, en vez de hacer un contrato, un mandato, de darle un mandato a alguien para que vaya y lo administre, en mi nombre, digo, no, es complicado, aparte tengo que firmar un poder y de todas maneras tengo que estar involucrado y yo no quiero involucrarme en lo más mínimo en esto, le transmito la propiedad. Entonces lo que hago, en realidad, en vez de un contrato de mandato, en vez de otorgar un mandato, hago una compraventa y le vendo, valgan las comillas, el campo a la persona que yo quiero que la administre. Esta persona que lo va a administrarlo, me va a dar la plata que me corresponde todos los meses. No hay ninguna diferencia entre un mandato y lo que hice, pero lo hicimos por una cuestión de comodidad. Esto es una simulación lícita. ¿Por qué? Porque no afecta a nadie, chicos. Acá no hay ningún tercero perjudicado por lo que estamos haciendo. Acá nadie está perjudicado por lo que estamos haciendo. Y entre las partes tenemos claro que en realidad no te lo vendí. Pero bueno, ponele. Eso es una simulación lícita. Como dice la definición, se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Bajo la apariencia de una compraventa, yo tengo un mandato. ¿Se entiende? Ah, muy bien. Fede, que es muy mal pensado, me dice, ¿y si se me queda con el campo? No le tenés confianza a tu amigo, ¿eh? ¿Qué? Mirá, no me gustaría ser amiga tuya, ¿eh? Ahora vamos a eso. Antes de ir a eso, Fede, vamos a decir que el artículo 334, el siguiente, les habla de la simulación ilícita. La simulación ilícita sí perjudica a los terceros y sí provoca la nulidad del acto. Estoy pensando un ejemplo, no se me ocurre, así rápidamente, de una simulación ilícita. Supongamos, ahí está, que yo, a ver. No, cuando pones, como lo que decías recién, para insolventar, te pones a nombre de otra persona tus bienes, eso es una simulación también, ¿o no? No.
Eso es un vicio del acto jurídico que estás por ver en los próximos 3 minutos. Es el próximo. Fraude. Pero sos un visionario, Diego, sos un visionario. Siempre estás un pasito más adelante. No, perdón. No, te lo digo bien. Sos un chico adelantado con la clase, vas por el que sigue. ¿Qué decía yo? Joel. Sí, si en el caso de que yo le tenga que dar plata a alguien, hago que, no sé, le transfiero a otra persona para decir que yo no tengo nada, pero en realidad lo sigo teniendo. ¿Eso puede ser algo así como simulación ilícita? Eso yo diría que es un testaferro, la persona interpuesta, sí. Viste que el artículo te habla también que se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. Claro. La persona interpuesta, lo que se llama persona interpuesta, es lo que ustedes conocen como testaferro. Una persona que tiene las cosas a su nombre, pero en realidad no, en realidad es del otro. ¿Se entiende? Sí, puede ser. No, a mí se me ocurre este ejemplo, la verde ilícita. Supongamos que yo quiero donar un inmueble a alguien, pero sé que estoy afectando la legítima. Ustedes no sé si escucharon hablar de la legítima. En nuestro derecho, en el derecho sucesorio, hay una parte de nuestro patrimonio que nosotros no podemos darle a otras personas, digamos, hacer un testamento, si tenemos herederos legítimos. Por ejemplo, los hijos, ¿no? Uno de los herederos legítimos. Si yo tengo hijos, que tengo una parte de mi patrimonio, yo sé que no se la puedo dar a nadie, porque son mis herederos, no podría donar un inmueble de mi propiedad, supongamos, pero yo para saltar esta legítima lo que hago es un contrato de compra-venta. Entonces, no es que lo doné el inmueble, lo vendí. En ese caso, y en realidad nunca me dieron plata, en realidad lo doné, pero hicimos una compraventa para que no puedan tocar ese instrumento, ¿no? Porque la donación es un poquito más imperfecta en ese aspecto. Entonces, de esa forma yo en realidad estoy encubriendo con una donación, estoy encubriendo, o una compraventa, estoy encubriendo una donación, y estoy afectando a terceros. En ese caso es ilícito. Pero yo no quiero entrar en el tema de los acreedores, como fueron ustedes de cabeza, porque los acreedores es fraude, y ahora lo vamos a ver, que es lo que decía Diego. Perdón. Pero antes de avanzar, sí, Fer, ¿qué pasó? No me queda claro esa parte, y aparte es un tema que me interesa muchísimo, pero no me queda muy ¿Te claro. preocupa que te interese? ¿O te querés morir o estás tratando de quedarte con la herencia de alguien? No. No es tan así, no es tan así. Pero no entendí. Y acá Ignacio me dice, el heredero pide una venta desproporcionada. Ahí está, hicimos una ensalada de... Vamos, Nacho. No sé si te dicen Nacho, pero es muy común de los Ignacios. Hicimos una ensalada de frutas, gracias. Pero no, mi pregunta es, sí. ¿Por qué es ilícito si yo estoy haciendo una venta? Es una compra-venta. Porque no estás haciendo una venta, Pillina. Estás haciendo una donación. Estás diciendo que estás vendiendo. Pero ¿quién me lo demuestra? Bueno, y ahí está el chiste de la simulación. Te voy a hacer un juicio de simulación y te voy a demostrar, por ejemplo, que a vos no te ingresó un centavo de esa venta, que no tenés un peso más, que no compraste nada con esa plata, porque, a ver, si vos vendiste una casa, tenés que haber recibido un par de miles, ¿no? Un par de miles. Un par de miles y de dólares, no de pesos. Y si yo puedo demostrar que vos esa plata nunca la recibiste y que encima tenías una relación personal, porque si donaste el inmueble es porque era un amiguito. Te agradezco mucho. No podés salir a hacer chanchullo, Fer. Me frustraste el futuro. Chicos, yo no quiero hacer cosas buenas. Si ustedes quieren aprender cosas malas, no es así. No, todo legal. Todo legal. Bueno, mejor. Bueno, pero vamos a la pregunta que nos hizo Fede, porque no nos olvidamos que Fede es un chico desconfiado y piensa que los amigos se van a quedar con su campo. No nos olvidamos, Fede, de vos. Y vamos contigo. Las partes, ¿quiénes podrían hacer la acción de simulación? Por un lado, la pueden pedir este tercero, pobrecito, que se sintió estafado, el perjudicado. Pero también pueden pedir las partes entre sí
pueden hacerse la acción de simulación para que darle eficacia al negocio oculto, para que salga a la luz el negocio oculto y dejemos sin efecto la mentira que hicimos, el simulado, ¿no? Y ahí es donde Fede se pregunta, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? Si yo firmé una compraventa, ¿quién me va a venir a decir esto? Normalmente, las personas desconfiadas como Federico firman algo que se llama contradocumento. Pobre Fede, lo agarré de punto. Firman algo que se llama contradocumento. ¿Por qué no somos tontos tampoco? O sea, le tenemos confianza a la persona con la que hacemos la simulación, pero santo no hay nadie acá. Entonces las partes es muy común que firmen un contradocumento que dice la realidad del acto jurídico. En el contradocumento va a decir, en realidad la compraventa que hicimos, en realidad es un mandato. Firman los dos. Con ese contradocumento en un juicio pueden probar que era una simulación, que era un acto simulado, ¿sí? Si no firmaron el contradocumento, cosa que yo recomendaría muy fervientemente, van a tener que probarlo por medios de prueba comunes, todos los medios de prueba previstos. Y en caso de duda, de que no puedan llegar a probar y estemos, no estoy seguro, bueno, se está a favor de la sinceridad del acto. Porque bueno, hay algo que se llama seguridad jurídica, ¿no? No vamos a andar dando de baja contratos porque nos parece que era simulado. Si no hay una certeza de que había una simulación, el juez dirá que el acto sigue en pie. El efecto entonces de la simulación es la nulidad del acto. Si es posible, si era lícito y no afectaba a terceros, emergerá el acto real. Y si no es posible, nulidad y punto. Veamos el último, que se nos acaba la clase. El último vicio del acto jurídico es el que nos estaban adelantando acá los chicos, que es el fraude. El fraude se da cuando está a partir del artículo 338. Cuando a través de actos de negocios jurídicos válidos también, no es que están haciendo un delito de entrada, están haciendo un acto jurídico válido, se enajenan derechos o facultades en perjuicio de los acreedores. Esto, Diego, es lo que decías vos. Hay fraude cuando provocamos o agravamos nuestra propia insolvencia. Hay una frase que van a escuchar unas cuantas veces este cuatrimestre, así que acostúmbrense, que dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir? Es una frase de derecho que se usa. Quiere decir que los acreedores se van a cobrar del patrimonio de la persona, siempre. Es de donde se cobran. Entonces, si yo hago una compraventa, que es un acto jurídico perfectamente válido. A ver, señores, yo tengo una casa y la vendo. Eso es válido, lícito, está perfecto. Pero yo la vendo porque tengo un montón de acreedores, le debo plata a medio mundo. Y yo sé que si me deshago de la casa, no tienen nada más para quitarme porque es mi único bien, es mi único patrimonio y no me pueden quitar otra cosa. Eso es un fraude. El fraude es el único de los vicios de los que le hablé que no causan la nulidad del acto. ¿Por qué? Y es interesante. ¿Cómo atacamos un fraude? O sea, yo me doy cuenta que mi deudor hizo fraude, vendió cosas, pero que... Bueno, hay un tipo de vía para acceder que se llama revocatoria. ¿Sí? Con la revocatoria lo que logramos es lo siguiente. Que el acto celebrado, o sea, esa compraventa que yo hice, sea válido, es válida, no me van a devolver la casa. El acto es válido, pero es inoponible a la persona que hizo la acción, que inició la revocatoria. Inoponible. O sea, que vos, no sé cómo, pero no me podés decir que ese acto era válido y por ese acto no me podés pagar. Me pagás de otro lado,
o arreglás lo que tengas que arreglar, o de la plata que hayas cobrado, te fijas cómo, pero ese acto es inoponible. Para mí esa compraventa no existe. Yo ataco. El acto es válido, pero para mí, para mí no existe. Por eso se dice que es el único que no causa la nulidad, porque no es que causa la nulidad de los actos que se fueron generando, sino que simplemente a la persona que atacó no tiene efecto para esa persona, para todos los demás sí. O sea que la acción de fraude, la acción que se plantea por el fraude, solo beneficia a los acreedores que la plantearon. Si tenía 10 acreedores y solo 2 se presentaron a decir esto, solo esos 2 van a haber satisfecho sus créditos posiblemente, pero es así. O sea que se pueden enajenar forzadamente los bienes que se traten, ¿sí? ¿Se entendió esto hasta aquí? Ya estamos así sobre la hora, rejugados, chicos. Me quedaba un tema más, pero no se los voy a dar porque me van a mirar horrible. No quiero, no me miran en este momento, pero bueno. Quedamos más o menos, ¿quieren dejar que baje la información y me vuelven a hacer preguntas en la próxima clase? ¿Más o menos se entendió lo que dimos? Esta vez Sí, se entendió perfecto, profe. ¿Se entendió? Gracias Joel, gracias Diego. A ver, ¿qué más? Esta vez les pido que me digan. Fede me dijo que sí, Fede el desconfiado. Sí, está muy bueno. Profe. Sí, profe, clarísimo. Buenísimo. Buenísimo, Aye, bien. Bueno, chicos, entonces los libero. El temita que quedaba era medio corto, se los doy la próxima clase. Y nada, ya saben, cualquier duda estamos a disposición. En estos días les subo el programa, prometo subir el programa, así pueden ir viendo los puntitos de lo que tienen que seguir. Y ya saben, cualquier duda me preguntan. Y que tengan un hermoso fin de semana, que es viernes, y sus cuerpos lo saben. Igualmente. Gracias. Igualmente, profe. Buen fin de semana. Gracias, chicos. Buen fin Chao, de... profe. Todo claro. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe. Buen fin de. Chao, nos vemos, chicos.